Todos nos deberíamos revisar los ojos de manera periódica, porque esta enfermedad no produce síntomas y es bastante prevalente en la población. 2 de cada 100 personas. Bienvenidos al podcast de la Fundación Caja Rural de León, Orense, Valladolid, Zamora. Soy Tomás Aguiar. El Hospital Recoletas Zamora colaboró en el desarrollo de las jornadas Infosalud que promueve la Fundación Caja Rural de Zamora. El oftalmólogo Ramón Bringas se refirió en su comparecencia al glaucoma y señaló que se trata de una enfermedad que hasta el momento no tiene un tratamiento curativo definitivo. Indicó que requiere de un tratamiento continuo, teniendo como objetivo frenar el avance de la enfermedad, que en el caso de no ser tratada puede llegar a provocar la ceguera en quien la sufre. Prevenir es fundamental, dijo el doctor Bringas en la charla que hoy resumimos en este podcast. El ojo. El ojo es un sistema bastante complicado. Sencillo, aparentemente, pero en realidad es complejo. Voy a hablarles un poquito de cómo es la estructura del globo ocular, en primer lugar. En segundo lugar, hablaremos del nervio óptico y, en tercer lugar, la corteza cerebral. Realmente el conjunto, como decía, parece algo sencillo, pero en realidad es bastante complejo. Luego existen una especie como de autopistas que sale del ojo hacia atrás. Esta autopista que sale del ojo hacia atrás, que forma aquí un pequeño bulto y que sigue hacia la parte posterior del cerebro. Este es el área visual, este es el ojo y este, digamos, el cable o la zona que comunica el ojo con la parte del cerebro encargada de recibir la información visual. De manera que el órgano como tal no ve. El ojo es simplemente un órgano receptor de un estímulo. Ese estímulo es transformado en su interior y enviado mediante una señal eléctrica al cerebro. Y es ahí donde realmente somos conscientes de que vemos. De manera que una persona puede tener el ojo absolutamente normal y estar ciega, si por ejemplo ha tenido alguna lesión cerebral que le afecte a la parte posterior. Puede tener unos ojos muy sanos, pero sin embargo no ver absolutamente nada. Si esa imagen que hemos visto de lado la ponemos un poquito en otra posición y estamos viendo un poco los dos ojos, 1 y 2, desde abajo. Hemos quitado la cabeza, estamos mirando así. Un nervio óptico sale de un ojo, otro nervio óptico sale del otro, se cruza en un momento determinado en la base del cerebro y se vuelven a descruzar para alcanzar la zona posterior del cerebro, que es donde realmente es el área donde nosotros somos capaces de generar ese estímulo visual. Globo ocular, vía óptica y la corteza cerebral. Bueno, ¿y cómo funciona un ojo? Un ojo es como una cámara de fotografía. Tiene 2 lentes, una es la córnea y otra es el cristalino. Voy a ver si soy capaz. Ahí tenemos la córnea, me voy para atrás, hacia adelante. Esa es la córnea, una estructura, es una lente, tiene una serie de dioptrías. Y esa lente es la que, junto con el cristalino, que es esa otra lente, que estoy poniendo en rojo, esas 2 lentes juntas lo que permiten al ojo es enfocar los objetos que están fuera para que la imagen se forme justo en la parte posterior. ¿De acuerdo? La imagen del objeto que está fuera, llega los rayos de luz de ese objeto a la córnea, atraviesan cristalino, por efectos refractivos la imagen se invierte y esa es la imagen la que conseguimos enfocar mediante la córnea y el cristalino sobre la retina. Como decíamos, es una cámara de fotos. Tiene 2 lentes, una córnea y un cristalino. Y un diafragma que se abre y que se cierra. Esa es la pupila. Cuando entramos en un sitio donde hay más luz, nuestra pupila se cierra para que no nos moleste y entre menos. Y cuando salimos de una luz hacia el oscuro, entramos en un sitio más oscuro, nuestra pupila se dilata para que nos permita ver mejor. Y luego, aunque a la hora de crear la presentación se ha quitado un poquito, tenemos aquí, y una película. La película de la cámara de fotos, ¿cuál es? Pues la retina. La retina está tapizando la parte posterior del ojo. De manera que los rayos entran por aquí, atraviesan la córnea, atraviesan el cristalino, son enfocados sobre la retina y esa retina genera un estímulo. ¿Cómo es la retina? Pues la retina es parte del sistema nervioso central que está situado dentro del ojo. Si no existiera, no podríamos generar ese estímulo visual que luego se va a transmitir a través de esos cables que hemos dicho hasta el cerebro. Y la retina son 9 capas, es decir, es muy compleja y todas ellas están entremezcladas e interrelacionadas. Por tanto, hace 25 años, cuando yo empecé a estudiar todas estas cosas de los ojos, vino un señor de un país extranjero y nos habló de los trasplantes de retina. Eso está muy bien, teóricamente, pero en la práctica no es posible aún conseguir
trasplantar retinas de un ser humano a otro o de un... ¿Por qué? Porque no solamente no es suficiente con trasplantarlo, sino que tienes que generar unas conexiones entre las células que en un tejido trasplantado seguramente no podrías generar. Esas 9 capas están distribuidas de manera que en la más profunda, aquí abajo, en esta zona roja, se encuentran aquellas células que se encargan de transformar el estímulo luminoso, el estímulo electroquímico, para de esa manera hacerse posible que esa señal se pueda conducir a través de un cable. Y la más superficial de todas esas capas, la que está más arriba, es la que va a formar esos pequeños cablecitos que a su vez van a formar el nervio óptico. De cada una de esas partes de la retina surjan unos cables, esos cables van convergiendo poco a poco, ¿en dónde? En este agujerito que tenemos en la parte posterior del ojo. No en este, no, en este. Todos esos cables que se ven aquí, esas fibras finitas, surgen de la retina y van a acabar en este puntito, que ese es el nervio óptico. ¿Qué hace el nervio óptico entonces? Pues conectar el ojo con el cerebro. Junta, es como imaginémonos que tenemos un cable de la luz que tiene su aislante alrededor y lo cortamos y vemos que tiene en su interior muchos hilos de cobre. Bueno, pues el nervio óptico es algo así, pero calcular que hay en torno a 1.200.000 cablecitos pequeños de cobre en el interior de ese nervio. ¿Qué quiere decir esto? Que el ser humano nace con una capacidad funcional muy elevada en su nervio óptico, hay mucho tejido, y si en algún momento sufre algún daño, hay una reserva que se puede utilizar para permitirnos seguir viendo. Entonces, nosotros los oftalmólogos podemos ver el nervio óptico en su totalidad, desde que sale del ojo hasta que llega al cerebro. No, como oftalmólogos como tal no somos capaces de ver el nervio óptico en su extensión, en todo ese cable entero, ¿no? Pero sí podemos ver el fondo de ojo, y en el fondo de ojo lo que vamos a ver es este disco, y ese es el nervio óptico. Entonces, cuando nosotros nos asomamos al fondo de ojo vemos muchas cosas, pero una de ellas es este disco, a donde confluyen una serie de vasos sanguíneos, esas fibras que evidentemente son tan finas y microscópicas que no somos capaces de ver, pero cuando se fusionan todas ellas forman el nervio óptico. Ahora, eso sí, si queremos ver la vía visual, si queremos ver más allá, detrás del ojo, hasta el cerebro, necesitaríamos usar o un escáner o una resonancia. Con eso sí podríamos ver el resto de la vía óptica. ¿Vale? Aquí sí podríamos ver el nervio óptico de un ojo, el nervio óptico del otro, cómo se juntan en esta zona y cómo se dirigen después hacia la corteza. Sí, si nosotros vemos a un paciente que nos cuenta que no ve o tiene un problema, miramos el ojo y no encontramos ninguna anomalía que nos sugiera una pérdida visual severa, pues una manera de saber si hay algo detrás o más allá es utilizar una prueba de imagen de estas características. Bueno, entonces digamos que el glaucoma, poco a poco vamos llegando a saber un poquito más algunos aspectos en relación con cómo funciona el ojo normal. Bueno, pues hay un aspecto relacionado con el glaucoma que es el líquido que tenemos en el interior del ojo. Digamos que el ojo tiene 2 compartimentos en su interior. De alguna manera hay uno, que es este. El 90% del ojo está constituido por este espacio, que parece vacío, pero no está vacío. Hay un tejido conectivo transparente que se llama el vítreo. Cuando el vítreo por los años sufre cambios, aparecen esas famosas y archiconocidas moscas, hilos o sombritas que van y vienen, ¿vale? Pues esto es ahí atrás. Pero existe otra parte del ojo que es la parte más anterior. Entonces, ahí en esa zona, esa zona de aquí, en el interior de esa zona del ojo no hay un tejido conectivo como pasa con el vítreo, sino que hay un líquido. Se parece al agua porque es transparente y está bañando todas las estructuras, la córnea, el cristalino, el iris. Vale. Pues ese líquido se forma en un sitio y sale por otro. Entra y sale constantemente. Es como una bañera. Lo que pasa es que la bañera está cerrada. Hay un grifo, entra líquido y un desagüe por donde sale. De manera que hay un equilibrio entre la cantidad que entra y la cantidad que sale. Ese líquido, hay una circulación, atraviesa la pupila, alcanza una serie de tal, se evacúa por un sitio y hay un ritmo constante. Esta es la zona. Lo he querido ampliar un poquito, en este cuadrito que he hecho aquí, esto lo he ampliado, lo hemos hecho más grande y es esta zona de aquí. Entonces aquí tenemos una serie de cosas. Tenemos el cristalino, tenemos el lugar donde se produce el líquido, ese líquido se desplaza hacia adelante, pasa a la pupila y se va por un desagüe que está por aquí.
Esto que parece sencillo, para verlo, los oftalmólogos necesitamos una lente especial. Ponemos esa lente apoyada en el ojo, con unos espejitos somos capaces de ver esta parte del ojo. Y eso es esto de aquí. Por donde el líquido se va. ¿Tiene importancia esto? Tiene importancia. ¿Por qué? Porque ¿qué es el glaucoma? El glaucoma es una palabra muy antigua, ya viene del griego, con lo cual los griegos ya pensaban que esto era un problema o había alguna cosa y lo llamaron glaucoma. Y era porque algunos pacientes, algunas personas se quedaban ciegas y sus ojos cambiaban de color. Pues a partir de ahí, pues si uno sabe griego, ahí tiene la definición de lo que es el glaucoma. Una anomalía en el ojo que se caracteriza por un color verde claro que toma la pupila en esta afección. Lógicamente esta definición es una definición clásica, pero si nos vamos al diccionario de la Real Academia Española de la Lengua de hace poco tiempo, dice la entrada número 1 de que el glaucoma es una entrada en medicina, nos dice que es una enfermedad del ojo que se caracteriza por el aumento de la presión intraocular, por la dureza del globo, al aumentar la presión el ojo se hace más duro, porque se atrofia, se estropea, se destruye el nervio óptico, la papila óptica, el nervio óptico es lo mismo, es el mismo término, y finalmente el paciente se acaba quedando ciego. Pero esto que viene en un libro que aparentemente lo hace gente que sabe mucho y está acostumbrada a estas cosas, ¿es una enfermedad del ojo? Sí. ¿Que se caracteriza por un aumento de la presión intraocular? No. No está en la definición de glaucoma el hecho de que el ojo tenga más o menos presión. El ojo no se vuelve duro, pero eso sí, el nervio sufre, y si el nervio sufre lo suficiente, el paciente se queda sin visión. De manera que una definición un poquito más científica, vamos a decirlo así, es la de la Sociedad Española de Glaucoma, que nos dice que ¿qué es un glaucoma? Pues es una enfermedad del ojo crónica, por tanto, si la tengo ya no me lo voy a quitar de encima para siempre, y es progresiva. Lentamente o rápidamente progresiva dependerá de. Pero de media, imaginémonos un paciente, una persona que tiene glaucoma, no se le mira, no se le trata, de media tardaría unos 25 años en quedarse ciego. Evidentemente el paciente cuando esté a punto de quedarse ciego notará algo y acudirá al oftalmólogo, pero llevará muchos años esa enfermedad sin darle ningún tipo de síntoma. De manera que cuando comenzó la enfermedad el nervio óptico tenía este aspecto y el campo de visión, una de las pruebas que hacemos nosotros para explorar el glaucoma, era un campo normal. 25 años después el nervio tiene otro aspecto y el campo de visión se ha perdido de una manera evidente. Bueno, un poco más de manera más gráfica, una persona con visión normal mira de frente y es capaz de ver estos coches, estas personas. En estadios iniciales muy incipientes de la enfermedad, donde ya empieza a aparecer un daño periférico, el paciente sigue viendo bien. Lógicamente, como esto no pasa de un día para otro, sino pasa después de meses, años, uno no se percata de que pasan las cosas. Bueno, veo bien. Incluso seguimos un glaucoma avanzado, estamos ya casi, perdemos, este coche ya no le vemos, este coche blanco casi ya no le percibimos, pero bueno, nos movemos y somos capaces de orientarnos y manejarnos bastante bien. Y luego encontramos aquellos pacientes en los cuales el campo de visión se ha deteriorado tanto, se ha destruido de tal manera que les queda una visión, como decimos, como en cañón de escopeta, cuando uno apunta con una escopeta para disparar. Si siguiera evolucionando, evidentemente, lo acabaría perdiendo todo. El glaucoma es una enfermedad, ¿vale? Pero es un grupo de enfermedades, no hay una sola. Por tanto, como no hay una sola, definir el glaucoma como un aumento de presión o un aumento de presión no es así. Es un conjunto de enfermedades. Todas ellas, algunas se parecen más, otras se parecen menos, pero al final todas ellas en lo que desembocan es lo mismo. El nervio óptico se estropea y mi función visual empeora. De una forma, didáctica, podemos clasificar los glaucomas como primarios. Primarios es una persona que la presión comienza a subir o su nervio óptico empieza a estropearse y no sabemos por qué. No hay una razón objetiva. De manera que posiblemente ese tipo de pacientes tengan una enfermedad genética que comienza a manifestarse en sus ojos a partir de una determinada edad. Y luego existen glaucomas secundarios. Glaucomas secundarios, por ejemplo, pues una persona que ha sufrido un traumatismo, un golpe, un accidente de tráfico, le han dado un golpe muy fuerte en el ojo, ha tenido unas alteraciones en el ojo y en ese ojo del traumatismo y no en el otro, la presión comienza a subir o empieza a tener problemas. Estos son glaucomas secundarios.
Y luego también les clasificamos en función de si cuando les ponemos esa lente apoyada sobre el ojo, si esa zona del desagüe somos capaces de verla o no. Si la somos capaces de ver, abierto, y si no, es cerrado. Combinando primario, secundario, abierto y cerrado podemos encontrar varios tipos de glaucomas distintos, con mecanismos de producción distintos, evoluciones diferentes e incluso en ocasiones tratamientos diferentes. ¿Es importante el glaucoma? Es importante porque afecta a un 1 a un 2% de la población. Es decir, de cada 100 personas, pues calcular que 1, 2 tienen la enfermedad. Entre un 6 y 8% de la población tiene la tensión ocular elevada. Hablamos de elevada por encima de lo que estadísticamente se considera normal. Ahora hablaré sobre ello. Es decir, son muchas personas las que nos podemos encontrar que tengan la tensión alta, muchos no lo saben. Y la mitad de los casos de glaucoma están sin diagnosticar. Segunda causa de ceguera irreversible en países desarrollados. No estamos hablando de Ruanda, Congo, no, países desarrollados. Y no produce síntomas, lo cual le da una importancia mayor. La regla del 50. 50% de los glaucomas están sin diagnosticar. 50% de los tratados no tienen glaucoma. Otro mundo aparte. Mucha gente me llega a la consulta, años de tratamiento y no tiene glaucoma. Y le quito el tratamiento. También es un shock para una persona que lleva muchos años pensando que tiene la enfermedad. Decirle que no tiene la enfermedad. Qué bien, ¿no? Y además no tiene que ponerse las botas. Todos los tratamientos tienen efectos secundarios. 50% están maltratados. Maltratados, es decir, que a nosotros mismos, como profesionales, se nos ha pasado por delante, porque quizás el paciente ha venido por otra cosa, me pica, no sé cuál, y no se me ha ocurrido mirar el nervio óptico e incluso tomar la presión. Y otra cosa importante, no ya de nosotros, sino de las personas que están al otro lado, los pacientes, es que de los tratamientos que les damos para bajar la presión o para tratarles el glaucoma, la mitad de los pacientes no hace bien el tratamiento. O no se pone bien las gotas, o no cumplimenta, o no persiste en el tratamiento en el tiempo, porque lógicamente al hablar de una enfermedad crónica, el tratamiento es crónico. No es 15 días y se acabó, ni un mes y terminó. Factores de riesgo para tener glaucoma. El primero, la presión intraocular. Estadísticamente, el 95% de la población tiene una presión ocular entre 14, 15, 21, 22. Si nos tomamos aquí la presión todos y hiciésemos una media, la media seguramente se situaría por ahí. ¿Eso significa que si tengo 14 no tengo glaucoma? No. ¿Significa que si tengo 26 tengo que tener glaucoma? Tampoco. La presión es una variable del organismo, lo mismo que la temperatura, la tensión arterial y muchas otras. ¿De acuerdo? Entonces, no deja de ser algo que hay que tener en cuenta. Y evidentemente una persona con tensiones de 20 frente a otra que tiene 40, ese 40 se sale muy por encima de lo que es estadísticamente normal, con lo cual tiene muchas más posibilidades de tener problemas en el ojo que el que tiene 20 o el que tiene 15. Pero eso no significa que el que tiene 15 no pueda tener un glaucoma. La edad. A medida que vamos haciendo mayores, más mayores y más mayores, la prevalencia e incidencia de la enfermedad aumenta. De manera que hasta un 15% de la población por encima de 80 años tiene glaucoma. Un tipo de glaucoma, varios tipos, que no es el mismo. Es decir, no hablamos de la misma enfermedad, es un conjunto, glaucoma como conjunto. Pueden tener un tipo, otro tipo, pero cuanto más edad tengamos, más posibilidades de tener algún tipo de glaucoma, vamos a decirlo así, ¿no? El aspecto del nervio óptico. Evidentemente, el nervio óptico, si nosotros nos asomamos, o me asomo ahora mismo y les hago un fondo de ojo a todos ustedes y le miro el nervio óptico, no veré dos nervios ópticos iguales. Sí que es verdad que entre el mismo paciente, entre un ojo y otro, se parecerán bastante. Pero entre nosotros habrá bastante variabilidad. Eso para nosotros es una dificultad, claro, porque si hubiese un patrón estándar de nervio óptico normal y patrón estándar de nervio óptico glaucomatoso, no tenemos más que hacer así, pum, ya está. Glaucoma tú, glaucoma no. Eso sería muy fácil, pero el ser humano es bastante más complicado de lo que parece. Entonces, ¿qué significa esto? Que cuando nosotros enfrentamos a un nervio óptico de una persona, tratamos de encuadrarlo, digamos, en un patrón de normalidad, con presión ocular normal, patrón normal, paciente normal. Presión normal, nervio óptico dudoso, puede ser un sospechoso. Gente con presión ocular elevada, nervio óptico normal, bueno, pues también habrá que seguirle. La raza, bueno, aquí como todos más o menos somos caucásicos, raza afroamericana, raza asiática, bueno, hay algunos, pero son la minoría. Algunos tipos de glaucoma son más frecuentes en algunas razas y otros en otras. ¿Vale?
Los antecedentes familiares. Bueno, a mí los antecedentes familiares me importa el paciente que tengo delante. Evidentemente, si su padre o su madre o su hermano tienen un problema con la tensión, y efectivamente lo tienen, porque esto de que mi familia tiene, mi abuela se quedó ciega, mi tío se pone gotas, yo no puedo tomar una decisión, operar a un paciente que tengo delante en función de si su madre o su padre. Necesito más. Es importante tenerlo en cuenta, pero muchas veces ese antecedente familiar a veces nos despista incluso a nosotros. Incluso podemos adelantar un tratamiento innecesario simplemente porque no, es que mi hermano me ha dicho que tiene unas gotas, y se pone unas gotas, pues a lo mejor son para la tensión, entonces tú tienes 22, te pongo gotas ya. Me puedo precipitar, ¿vale? En cuanto a las enfermedades cardiovasculares, bueno, en cuanto a la diabetes, la hipertensión, ¿hay alguna relación de esas dos enfermedades con el glaucoma? De entrada, no, ninguna. Ahora bien, si mi nervio óptico está dañado, y yo soy además diabético o hipertenso arterial además, las dos cosas, lógicamente esas personas tienen trastornos cardiovasculares. El nervio óptico también tiene que comer, está vascularizado, tiene unos vasos sanguíneos que nutren el nervio óptico. Si ese nervio óptico que tiene un daño, además se le suma el hecho de que yo soy hipertenso mal controlado, diabético mal controlado, indudablemente ese nervio óptico va a sufrir más. ¿De acuerdo? La miopía. Bueno, la miopía es un caso aparte, porque los ojos miopes son bastante distintos de los ojos no miopes en muchos aspectos, y el nervio óptico es uno de ellos. Nos cuesta mucho trabajo saber si un paciente es miope, y cuanto más miope, más difícil saber si es un nervio óptico, encuadrarlo como normal. Por tanto, nos es mucho más complicado hacer un diagnóstico de glaucoma en un paciente miope. Y luego el espesor corneal. El espesor corneal es algo que nosotros medimos. ¿Por qué? Porque los aparatos que utilizamos para tomar la tensión no deja de ser un aparato que utiliza un principio físico que asume que el ojo es redondo, una esfera perfecta, y que todos los ojos de las personas son iguales. Y eso es un error. Cada uno somos como somos. Nuestro ojo es diferente uno de los otros. Pequeñas diferencias, pero a veces son significativas. Entonces hay que tomar algunas medidas del ojo que nos ayudan a saber si la presión que realmente tomamos en ese ojo se aleja más o menos de la realidad. También hay que tenerlo en cuenta. Bueno, de alguna manera, como decía, si tomamos la presión a todos los que estamos aquí, haremos una curva de este tipo. La media, pues habrá mucha gente que está en la media, 17, 18, 16. Luego habrá gente que tendrá 15, 14 y gente que tendrá 19, 20, 21. Lógicamente, a medida que nos marchemos a los 20, 25, 30, tal, habrá menos cantidad de gente, obviamente. Pero esta curva, esta campana, que parece aquí muy simétrica a un lado y a otro, en realidad no lo es así. Es mucho más probable encontrar gente hipertensa que gente hipotensa. Ocular, hablo, recordemos. Como decía, con la edad aumenta la prevalencia y la incidencia. El aspecto de nervio óptico es importante. Este disco óptico tiene un aspecto normal. Aquí vemos que le falta un trozo. Aquí también. Y aquí aparece una hemorragia en el nervio. Entonces son cosas que nos llaman la atención y evidentemente nos hacen sospechar que este paciente tiene un problema en el nervio. La raza, como decía, la afroamericana, es más probable el glaucoma primario de ángulo abierto. En la raza caucásica es menos frecuente ese tipo de glaucoma. En la raza asiática es más frecuente el glaucoma primario de ángulo cerrado. ¿Vale? En función de las razas, pues hay diferentes tipos de glaucoma que son más probables unos que otros. La familia, tenerla en cuenta, pero con sus peros. Las enfermedades cardiovasculares, la miopía, el espesor corneal. ¿Qué síntomas nos va a producir un glaucoma? Pues durante la mayor parte de la enfermedad, es decir, años y años y años, yo no voy a notar absolutamente nada. Y tan solo en fases muy avanzadas se produce, noto algo, y es lo que el paciente viene quejándose muchas veces. Pues noto algo, es una sensación rara porque yo veo, hago así, y con este bien, pero con este como que me falta algo. Ese algo que le falta es el campo visual que está perdiendo, claro. No produce ningún signo externo que podamos percibir, ni nadie después dice, pues mira, parece que tienes ahí una hemorragia, o parece que tienes... No se nota absolutamente nada de forma externa. Si tenemos algo en el ojo y nos lo pueden ver, es otra cosa, pero esto no lo es. Entonces, ¿cómo diagnosticamos un glaucoma? Pues evidentemente hay que hacer una exploración, tomar la visión, obviamente tomar la presión, porque hemos dicho que la presión intraocular es un factor de riesgo importante. Se puede tomar soplando, se puede tomar por contacto, se puede tomar de muchas maneras. Tenemos que ver el ángulo, si es abierto, si es cerrado, ver el nervio óptico, cómo está, ver el campo de visión, cómo se encuentra, y descartar otras causas que puedan hacer o que el nervio óptico sufra, que también existen otras que no son glaucoma, lógicamente. ¿Cómo se trata un glaucoma? Bueno, pues se trata de 3 formas fundamentales: tratamiento médico, tratamiento láser y tratamiento quirúrgico.
Como decía al principio de la charla, ¿se cura? No. ¿Se controla? Sí. Entonces, ¿puedo hacer una vida normal con un glaucoma? Completamente. Lo único que tendrás que recurrir a un tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento? Bueno, según el caso. Fundamentalmente, como os decía al principio, el ojo, en la parte anterior hay un líquido que se mueve, una bañera estanca, entra el líquido, sale el líquido. Vale, pues los colirios fundamentalmente, ¿cómo trabajan? Disminuyendo la entrada de líquido dentro del ojo. Si la presión es elevada, reduzco la entrada, cierro un poco el grifo para que haya menos presión en su interior. Algunos, que son precisamente los que más se usan, como por ejemplo este que tenéis aquí, funciona incrementando la salida del líquido del ojo, pero no por la vía natural, que es la que más utiliza el líquido, sino otra alternativa. ¿Vale? Y existen básicamente 5 grupos de fármacos. O sea, a mí me ponen este, a mí me ponen aquel. Lógicamente, cuando empezaron a salir los colirios, es mucho más difícil para un paciente ponerme una gota de este, otra gota de este, otra gota de aquel. Entonces, a día de hoy existen la posibilidad de en el mismo colirio tener 2, en España no 3, pero en España 2 colirios en el mismo frasco, lo cual siempre es mucho más fácil para el paciente. Mejora la cumplimentación, reduce los efectos secundarios, etcétera. Vale, con respecto a los colirios, ¿qué decir? Es muy buen tratamiento. ¿Vale? Los colirios en general bajan bastante la tensión, unos más, unos menos, las respuestas suelen ser buenas. Luego no deja de ser un tratamiento que tiene sus efectos secundarios, y si uno abre la caja del colirio, saca el frasco y ve el prospecto, francamente son bastante grandes. Para ser una simple gota, todo lo que me puede pasar que está ahí escrito, muchísimas cosas, ¿vale? Afortunadamente casi nunca pasa nada y son buenos medicamentos todos. Unos otros eran mejor, otros eran no tan bien, pero la respuesta en general suele ser bastante buena. En cuanto al láser, si hemos dicho que los colirios funcionan disminuyendo la entrada o saliendo por otro sitio, el láser lo que hace es, actuando en el ángulo, que hemos dicho que tienen que ser por tanto ángulos abiertos, no cerrados, actuando sobre el ángulo, con una potencia muy baja y un tiempo de exposición muy corto, dar unos impactos en esta zona, no duren absolutamente nada. ¿Cuál sería el efecto del láser? El láser lo que hace es calentar el tejido que funciona normalmente para evacuar el líquido del ojo, para estimular a que trabaje un poquito más, de manera que nunca me va a hacer daño. Puede que no me haga nada si mi tejido está trabajando al máximo de su rendimiento para poder sacar el líquido de su interior, pero nunca me va a dañar. De manera que, en ocasiones, podemos utilizar el láser como primera línea de tratamiento. En vez de gotas, todos los días me las tengo que poner, me tengo que acordar que me las tengo que poner, y además me ponen los ojos rojos, no sé qué, pero el láser no. Me lo aplican y el efecto puede durar meses, a veces años. ¿Vuelve a subir la presión? Se puede volver a utilizar esta vía del láser. ¿Por qué? Porque no daña. Simplemente genera un estímulo para que las células que están ahí trabajando lo hagan con más rapidez y con más intensidad. Y finalmente la cirugía. Medicamentos, láser, cirugía. La cirugía, por asimilarlo a algo que es más fácil que ustedes puedan conocer, la cirugía de glaucoma a efectos es una cirugía ambulatoria, como puede ser una cirugía de catarata. El paciente viene, se opera y se va a su casa a continuación. ¿Vale? Lógicamente no les hacemos lo mismo, está claro, pero es una cirugía de tipo ambulatoria. Hay unas cirugías clásicas. Últimamente, en los últimos años, están implementando algunas cirugías de glaucoma que lo que permiten es que cuando un paciente con glaucoma se opera de cataratas podamos quitar la catarata y además, a través de la misma incisión y no creando otra, implementar unos dispositivos dentro del ojo que faciliten la salida del líquido del ojo y reduzcan la necesidad del paciente de gotas, e incluso en ocasiones conseguimos que dejen de usarlas. No les iba a traer un vídeo en tiempo real de que es una cirugía de glaucoma, porque seguramente pues nos revolveríamos un poco todos el estómago, ¿vale? Entonces se me ha ocurrido hacer un esquema para que entiendan un poquito qué es lo que hacemos cuando operamos de glaucoma, a grosso modo, ¿vale? Entonces, imaginémonos que yo estoy situado en la cabeza del paciente y la cabeza del paciente está aquí, la barbilla aquí y la frente aquí y el ojo está aquí, ¿vale? Pues yo en la parte superior, con una tijerita, hay una membrana finita que envuelve el ojo. Es una membrana transparente, lo que pasa es que nosotros vemos la que está debajo, la capa que está debajo que es blanca, ¿vale? Pero esa membrana finita yo la retiro y la echo hacia atrás. Hago una ventanita y entonces ya, una vez que me he encontrado con la esclera, que se llama eso blanco que está ahí, tallo una ventanita, esa ventanita la levanto y accedo al interior del ojo. Hago una pequeña comunicación desde dentro hacia afuera. Una vez que creo esa comunicación, sitúo unos medicamentos alrededor para intentar disminuir lo que
Nos va a pasar a todos. Si yo me hago una herida en cualquier parte, el cuerpo lo que quiere es cerrarla, obviamente. Pero yo quiero que no lo haga el cuerpo, tengo que engañarle de alguna manera. Entonces le coloco ahí unas esponjas con unos medicamentos especiales para que impida que eso que yo he abierto se cierre. Y una vez que he hecho esto, la ventana la cierro. La dejo entreabierta, vamos a decir así, ¿no? Y ya finalmente esa membrana que yo he echado hacia atrás la coloco de nuevo hacia adelante. Eso es más o menos, a grosso modo, lo que hacemos en una cirugía de glaucoma. O sea, ¿glaucoma se opera? Sí. En conclusión, si mi tensión está alta, ¿tengo glaucoma? No necesariamente. ¿Tengo la tensión normal en los ojos? No tengo glaucoma. Tampoco puede ser así. Puede que usted lo tenga. En resumen, todos nos deberíamos revisar los ojos de manera periódica, porque esta enfermedad no produce síntomas y es bastante prevalente en la población. 2 de cada 100 personas. Y bueno, dices, bueno, pues entonces mirémonos todos. Bueno, eso económicamente no es imposible. No podríamos revisar, necesitaríamos a lo mejor 200 oftalmólogos en cada hospital. Y económicamente eso es imposible. Entonces, ¿quiénes son los más probables a encontrar glaucomas? Entre gente que tenga familiares con glaucoma. ¿Vale? Eso es lo que todas las sociedades científicas proponen. Hacer un screening, despistaje masivo de glaucoma a toda la población no es viable económicamente, no es posible. Habría que invertir tanta cantidad de dinero que no es posible. Entonces, es mejor, y así nos lo dicen las sociedades científicas, revisar a los familiares directos, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos, sobrinos, primos. No. Si yo tengo un problema, búscalo en mi entorno más cercano. Y bueno, pues más o menos, a grosso modo, eso es lo que es un glaucoma. Y un glaucoma, la enfermedad de glaucoma, que es un conjunto de enfermedades cuyo final, no feliz en este caso, es un daño del nervio, y si ese daño se evoluciona lo suficiente, la pérdida de la función visual de ese ojo, ¿vale? Afortunadamente, en los países desarrollados, a pesar de que es una causa importante de ceguera, muchas veces las personas que están ciegas por glaucoma son personas que no se han mirado y cuando llegan a nosotros ya están en una situación muy terminal. Intentamos frenar la enfermedad, pero esto es como cuando uno quiere, muchas veces este símil lo pongo en la consulta, mucha gente que viene con glaucomas de este calibre, tan avanzados que tengo poco que hacer y dice, mire, yo voy a intentar frenar el coche, pero el coche no se frena enseguida. Va a tardar un poquito en frenarse. Si conseguimos que se frene antes de que lleguemos al final no agradable, pero eso es un poco el objetivo de nosotros como oftalmólogos y en este caso personas que nos dedicamos al glaucoma. Muchas gracias. Más contenido sobre Caja Rural de León, Orense, Valladolid y Zamora en cajaruraldigital.com o fundacioncajaruraldezamora.es. Soy Tomás Aguiar. Les espero en la próxima entrega de este podcast.